Qué bueno tenerte por aquí hoy. Vamos a hablar un poquito de todo, mae. Excelente. Mindfulness, fitness, parte corporativa. Vos fuiste casi que sos el padre del CrossFit en este país. O sea, digo, para la gente que no sabe, nos está viendo, Manrique fue la persona que trajo el CrossFit al país. Contanos un poco de dónde surgió la idea, dónde lo viste y cuál fue la iniciativa de traerlo y cómo lo trajiste, man. Que yo soy un fiebre y me encantó CrossFit y quiero aprender más y voy a ir a la fuente y llevo el seminario de nivel 1. Y tal vez es un lindo inicio para el coach que quiere comprometerse con el sistema, pero claramente las herramientas son muy pocas. ¿Tenés el dato de cuánta gente has graduado en este momento? Con la certificación creo que llevamos como por 120, 130 estudiantes. El tema con meditación es que es una palabra súper amplia, como decir deportes. Sí, deportes hay miles, ¿cierto? Y de todos los tipos, meditación es igual. Entonces, dentro de la sombrilla de meditación hay un montón de técnicas. Algunas súper abiertas, ¿verdad? Que no tienen ningún protocolo específico. Y otras varas completamente estudiadas, con protocolos súper claros. Entonces hay de todo. Lo que yo he estudiado y promuevo es mindfulness, que es una técnica de meditación. Y previo a eso, breathwork, que es trabajo de respiración como tal. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Una Hora AMRAP, el podcast de Doer Fitness. Hoy estamos con, para mí, lo que es una de las voces más autorizadas en el fitness en este país, por lo menos de lo que conozco y de lo que una persona en la que he confiado algunas partes de mi preparación como atleta en algún momento, y también una persona que pues conozco hace mucho tiempo. Manrique Sanabria, ¿cómo estás? Pura vida, ma. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Buenísimo, qué bueno tenerte por aquí hoy. Vamos a hablar un poquito de todo, ma. Excelente. Mindfulness, fitness, parte corporativa de tu vida como atleta, como atleta, porque tuviste una etapa como atleta en natación, creo que fue. Ahora nos contás un poquito. Enrique, entonces la parte del reloj, que la hablábamos fuera cámara, así que estripas este botón y arrancamos. ¿El centro? No, el de la izquierda, y ahí vienen los 10 segundos incómodos. Buenísimo. Vamos a ver cómo le entramos. Que igual cuando uno está entrenando son incómodos. Sí, man, pero ahora son no sé por qué son más incómodos en el podcast. Ok, arrancamos. Buenísimo. ¿Cómo estás, madre? ¿Todo bien? Madre, todo tranquilo, por dicha. ¿Cómo va esa vida de tata? Ya más estables, pero todavía depende bastante de cómo, por lo que comentamos ahora, cómo duermen los chicos, ¿verdad? En mi caso es una chica, Amanda, entonces todo cambia cada día, depende de cómo duerme, cómo descansa, si tiene gripe, etcétera. Entonces creo que es una vida de estar al servicio y adaptarse casi que diariamente a ellos, ¿verdad? Si uno quiere estar presente ahí. Sí, madre, que hablábamos fuera cámara, fuera micrófono de eso, madre, que cómo cambia, ¿verdad? Todo. Que me decías que a alguna gente le cambia más que a otras, pero creo que en el caso, por lo menos mío, de que sí quiero ser un padre, digamos, presente en la educación de mi hijo, sí, cambia un montón, la verdad. Total, sí. Pero bueno, mae, contanos un poquito de vos, mae. Cómo siempre me gusta empezar el podcast entendiendo con quién estamos hablando, que la gente entienda con quién estamos hablando. Bueno, Manrique, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Okay. Y obviamente es relacionado al deporte, pero contanos un poquito de eso. Bueno, inicié estudiando terapia física. Estaba bien joven, apenas salí del cole, ya sabía que quería estudiar terapia física. La razón que lo tenía bastante claro fue que fui nadador de toda la vida, y los últimos años del cole, que estaba tratando de seguir compitiendo, me lesioné muy feo los hombros. Entonces empecé a ir a terapia física para solucionar el asunto y poder seguir compitiendo. Y gracias a terapia física, obviamente, solucioné el tema de la lesión, y me gustó mucho el hecho de poder ayudar en ese aspecto. Y mucho lo que me ayudó fue que el terapeuta que me estaba atendiendo no solo me da terapia, sino que me recomendó bastante directo ir al gimnasio. O sea, fue parte del proceso. O sea, ¿de qué edad hiciste natación, man? Yo soy muy malo con fechas y ese tipo de cosas, pero... Más o menos. Digamos que los últimos 2 años, año y medio que estaba con lesiones, tenía como 16, 17. O sea, ¿y nadaste por cuánto tiempo? Nadé, digamos que competitivo, empecé a nadar desde el tercer grado de la escuela. Sí, eso que tiene unos 10 años. Toda la escuela, todo el cole. Y todo bien sano, y hice pesas como desde los 11, 12 años por la natación. Y si al final
justamente ya cuando estaba más roco, curiosamente fue cuando ya empezaron el tema de lesiones, y el gimnasio fue como lo último que hizo el empujón para salir de la lesión. Entonces, entre la terapia y el gimnasio, dije, yo me quiero dedicar a esto, o sea, quiero ayudar a la gente. ¿Tenías qué edad? 17, salí de 17 años. Sí. Y empecé ahí a estudiar terapia física. Estudié terapia física, digamos, lo saqué lo más rápido posible, y después de eso empecé con nutrición. ¿Directo y un solo? Directo, me gradué en noviembre, una hora así, y en enero ya estaba llevando nutrición. Pero bueno, ya ahí la vida había cambiado bastante, tenía muchas responsabilidades, entonces nutrición lo llevé muy relax. Duré bastante tiempo en eso. Y bueno, durante todo el tema de estudios formales de universidad he hecho muchos cursos y cosas relacionadas a fitness, meditación, otras cosas de nutrición. Entonces, bueno, me mantengo estudiando porque es una pasión mía. Claro. Y bueno, tengo una escuela que capacita entrenadores, entonces es una responsabilidad seguirme actualizando justamente para que la escuela siga de lo más actualizada posible, ¿verdad? Mae, contanos un poquito de esa transición de la natación a las pesas, porque de lo que te estoy entendiendo, sí hacías algo de pesas, pero fue como a los 17 años que empezaste a tener esas lesiones que te diste cuenta de la verdadera importancia del gimnasio para complemento de un deporte en tu caso, o sí desde antes lo hacías. No, desde hace mucho tiempo antes lo hacíamos. O sea, Okay. yo me acuerdo estar entrenando desde los 12, 13 años pesas y bastante fuerte. Ahora en retrospectiva tal vez uno sabe que lo que se estaba haciendo no era lo mejor, porque sí, éramos nadadores entrenando como fisiculturistas, básicamente. Entonces, todo el colegio hice pesas y esa lesión posiblemente estuvo más asociada a temas literales, o sea, específicos del deporte, ¿verdad? Demasiado volumen, etcétera, del deporte. Entonces sí, cuando me lesioné, creo que estuve un tiempo fuera del gimnasio porque era insoportable. O sea, por ejemplo, vos has visto que uno tiene las camisas guindadas en ganchos a veces, ¿verdad? Yo no podía alcanzar la camisa. O sea, feo sí, realmente. Sí, sí. ¿Qué era? ¿Una bursitis o qué era? No me acuerdo bien el diagnóstico, y creo que anduvo por bastantes lados, sí, de eso que no encuentran qué es. Sí, los dos hombros en algún momento. Sí, okay. ¿Nunca te operaste? No, una vez en el INSS me recomendaron ahí una operación y mi mamá y yo no quisimos meternos ahí tan jóvenes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces estuve fuera del gimnasio un tiempo y después ya hice el proceso de rehabilitación, y ya como a partir de la mitad del proceso, por decirlo así, fue que me recomendaron volver a las pesas. Pero sí, toda la vida hice pesas. Una pregunta, ahora que estamos hablando de este tema de las pesas y todo eso, me dice que hay una relación directa o alguna contraindicación, mejor dicho, de hacer el levantamiento de pesas a los 12 años, por ejemplo, porque yo he oído, no sé si es mito urbano, que es que espérese a que desarrolle para empezar a hacer las pesas, o ya eso digamos, ya no existe ese método y ya la ciencia comprobó, digamos, o hay estudios que comprobaron que puedes entrenar pesas a los 12 años. Sí, el mito sigue, y creo que como muchos mitos relacionados a fitness, tienen que entenderse porque el fitness es una experiencia muy diferente para muchas personas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo te digo fitness a vos y vos te imaginas ciertas cosas que vos has experimentado. Claro. Y vos le decís fitness a tu papá o a otra persona que solo ha ido a hacer un gimnasio convencional y se imaginan cosas, o sea, uno se puede imaginar cosas muy distintas con ir al gimnasio, claro, ¿cierto? Entonces creo que por ahí vienen un poco los mitos, ¿verdad? Es claro que o sea, hace mucho tiempo ya es claro que no hay ningún problema en entrenar bastante joven contra resistencia. El tema es que todo tiene que tener un proceso y un orden, ¿verdad? Entonces no vamos a pretender que un chico de 12 años, 13 años, que está teniendo cambios hasta de estatura, de tipo de cuerpo, etcétera, esté entrenando igual que un adulto, ¿verdad? Haciendo los mismos movimientos. Entonces, lo que hay que entender es que hay que hacer procesos ordenados, y donde tal vez la prioridad en esas etapas de la vida no es un tema de cargar un montón a la persona con un montón de peso, etcétera, sino es un tema más de enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando tengamos madurez física con 17, 18, 19 años, ya sabemos cómo hacer una sentadilla, sabemos cómo hacer un push-up, ya tenemos adaptaciones estructurales que nos permiten avanzar más rápido. Dos cosas, y relacionándola a mi área, digamos, que es más o menos un poquito el CrossFit, que es lo que yo siento que ahí es donde, por ejemplo, los gringos nos sacan, claro, toda la ventaja del mundo. Total. Porque, digamos, yo me acuerdo cuando tenía 12, 13, inclusive hasta los 17 años en educación física del colegio, lo que hacíamos era mejenguear. Total, sí. Y uno va, digamos, las primitas de mi esposa,
están en colegio de Estados Unidos y uno ya ve la educación física, y tienen 11 y 13 años, y uno ve la educación física y ya les están enseñando ciertas cosas y hay una cultura fuertísima de deporte ahí, de que nosotros realmente no tenemos. Exacto. Entonces, de lo que te interpreto, no es que te vas a quedar enano o algo va a pasar con tu cuerpo si empezás a hacer pesas a los 12 años, nada más hay que saber llevar el proceso. Totalmente, sí. Okay. De hecho, la recomendación es que empiecen lo antes posible y que lo mezclen con la mayoría de deportes posibles. Pero sería el mejor escenario, que la persona aprenda a entrenar en su adolescencia en el cole y que además lo mezcle con muchos deportes, ¿verdad? Que creo que en varios podcasts lo han mencionado, ¿verdad? Ustedes aquí. El poder practicar 2, 3 deportes, aprender, exponerse a diferentes cosas para saber en qué uno es bueno, en qué uno disfruta. Y ya después más viejo uno se especializa en algo. Sí, y eso es un problema, por lo menos, o no es necesariamente un problema, pero es una cosa que yo no veo que sea tan buena de ahorita en el momento en el que está el CrossFit, por ejemplo, porque ya tenés niños, porque eso es lo que son, de 13, 14 años, ya que ese vaya a ser, o sea, que quieren que ese sea su deporte, entonces dejan de hacer béisbol, básquetbol, fútbol, lo que sea, para concentrarse en eso, y llegan a los 20, 21 años total y completamente quemados. Exacto. Entonces ya es un tema que se está viendo. Ahora de hecho hay una atleta, no sé si sabes quién es Hayley Adams. Sí, claro, ahí vi el caso, sí. Bueno, sí, ella empezó igual a los 13 años CrossFit y ya tiene 21 y ya no quiere saber del tema. Me di cuenta que ella había empezado tan joven por la publicación. O sea, yo no sabía que tenía tanto tiempo. Claro, ella llevaba... Sí, increíble. Hizo todo el proceso de teens, quedó campeón, o sea, podio durante todo el proceso de teens, y cuando llegó al Indy fue la primera atleta de CrossFit en hacer el brinco el mismo año. O sea, el año que terminó su carrera teens, el siguiente año clasificó a los Games. Y lleva como 3 o 4 Games seguidos y ya está quemadísimo. Total. Ok, retomando el tema, eso era como un paréntesis que quería aclarar. Retomando el tema, entonces ya estudias, sacas tu carrera de terapia física, estás en tu carrera de nutrición, o sea, estás sacándola, ahí es donde quedamos. ¿Seguís nadando competitivamente o ya dejaste la natación botada? No, la natación terminó prácticamente con el cole. Terminó con el cole. Sí, ya una vez que me pasé a la U, empecé a trabajar de una vez como entrenador personal. Y entonces ya me pasé de enfoque completamente, dejé la natación ahí de lado. Y esa fue mi fase competitiva en la vida. Competitiva. ¿Nunca quisiste volver, man? ¿Nunca te dio como una espinita por qué ganas de volver a meterme a la piscina, no? No, de hecho actualmente soy bien quitado para meterme a la piscina. Eso te iba a preguntar también, o sea, digamos, no... Asqueado del asunto. y no te, digamos, pero todavía lo haces o ya ni lo haces. O sea, nunca me meto a nadar. Wow. Sí, qué raro. Creo que a bastante nadadores nos pasa eso. Sí. Sí. Bueno, fue interesante porque, digamos, yo no disfruto tanto la natación. Sé que es un gran deporte, pero a mí me parece aburrido, o sea, no sé. Yo siento como que estar dándole, igual que correr, yo no soy no disfruto mucho correr, pero... Bueno, y todavía correr, depende de donde uno esté, cambias un poco más. Cambia el panorama, sí. En cambio, una natación es bastante introspectiva. Y además se pone uno a pensar unas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, me encanta el sentimiento después de nadar, ese sí. O sea, yo no sé por qué termino de nadar, y como que me siento muy relajado. Claro, no sé si hay algo científico detrás de ese sentimiento, pero... Sí, algo al respecto de eso es el tema de la sensación física de que el agua te cubre todo el cuerpo. Okay. Y ese estímulo físico es muy específico. O sea, no lo vas a tener nunca, porque lo que estamos acostumbrados es a sentir a lo mucho el viento, ¿cierto? Entonces, ese input de información en todo el cuerpo muchas veces ayuda a la parte de relajación. Sí. A mí me relaja y me da un hambre más después de entrenar. O sea, me podría comer la nevera. Sí. Ok, Mae, me estabas diciendo que estabas trabajando en un gimnasio, como entrenador personal. ¿En algún gimnasio en específico o andabas de arriba para abajo? Vamos a ver, cuando empecé, bueno, yo mucho tiempo entrené como adolescente en el cole, en Multispa, que es donde trabajo actualmente. Entonces todo el mundo me conocía ahí como cliente, así como el carajillo que ha sido un fiebre toda la vida y ha entrenado aquí. Toda la vida dándole los fiebres. Exacto. Entonces, cuando ya quise dedicarme a esto, yo sabía que era un poco difícil tratar de hacerlo ahí. Primero porque todavía no estaba listo, o sea, todavía estaba empezando a estudiar terapia física. Y también por un tema como de respeto profesional, iba a costar bastante que los maes que me vieron de 11 años, no sé, como ese respeto, ¿verdad? Exacto. Ese fue como mi diálogo interno. El derecho piso. Exacto. Entonces lo que hice fue jalar.
Entonces me fui a bretear a otros gimnasios. Okay. Donde me vieran, o sea, donde no me conocieran y yo me iba a dar mi espacio a aprender de cero, ¿verdad? Entonces, trabajé en un gimnasio en Mall San Pedro, en otro en Zapote, gimnasios muy básicos, bastante humildes, digámoslo así. Okay. Y ahí empecé a bretear. Tuve la suerte de encontrar buenos clientes de entrenamiento personal muy rápido, no en esos gimnasios, sino en casas. Entonces, desde muy joven anduve por ahí, por la zona de San Pedro, por Escazú, Santana, visitando clientes en casas. Y también quería tener la experiencia de ser entrenador de gimnasio. Entonces trabajaba como un medio tiempo en gimnasios. Eso no lo hice mucho tiempo, lo hice como 6 meses, 1 año, algo así, para tener la experiencia. Y después seguí como entrenador personal mucho, viajando en carro a casas. Y casi que eso fue lo que hice toda la carrera de terapia física. Estuve trabajando, estudiando para ser coach y sacando la carrera de terapia física. ¿En algún momento pensaste en ser solo terapeuta físico? O sea, esa era la... No, para nada. ¿Nunca? No. De hecho, yo estudié terapia física para ser entrenador. Para ser entrenador. Sí. Qué visa, porque hoy pasa mucho eso. Porque yo creo que ha ido cambiando bastante. O sea, antes la terapia física no tenía como ese perfil y creo que es mucho más normal ahora. O sea, más normal. Sí. Te digo porque, de vuelta, volviéndome a lo que yo conozco que es el CrossFit, no pasa para nada eso. Digamos, muy pocos boxes o muy pocos gimnasios, me parece a mí, por lo menos de lo que conozco, puedo estar equivocado, pero generalmente uno llega a un gimnasio de CrossFit y los coaches son, obviamente tenés que tener el Level 1, que ahorita quiero que preguntarte tu opinión de ese curso. Pero generalmente es el mae que es bueno en CrossFit y hace la clase, generalmente es su amigo del entrenador y mae sea coach. Sí. Entonces yo siempre he visto eso problemático y de hecho lo he tocado con otras personas en otros podcasts, porque llega una persona que tiene alguna lesión o algo y por lo menos yo no tendría idea cómo modificarle un movimiento, porque generalmente eso es tiene que tener cierto conocimiento. Entonces, por eso te preguntaba si en los gimnasios, digamos, como en Multispap, ¿ustedes tienen algún requisito para una persona que sea coach o simplemente tienen que tener alguna certificación y entra y es coach? Multispap, por ser una empresa tan grande y por temas legales, sí tenemos la política desde hace años, o sea, básicamente desde que empezó la empresa, hace 37 años, que contrata bachilleres. Hace unos años solo eran bachilleres en educación física porque era lo que más había. Después empezamos algunos terapeutas físicos a pasarnos a esa área, entonces es mucho más normal ver en Multispap gente que estudió terapia, pero igual que estudió terapia para ser coach, y bachilleres en movimiento humano. Entonces básicamente eso es lo que tenemos y eso es lo que pedimos. Obviamente tenemos un montón de licenciados, tenemos hasta algunos que tienen maestrías. Actualmente tenemos una coach que es médico y estudió medicina. Creo que no le gustó la experiencia mucho y se capacitó como coach. Creo que tiene también un bachiller en algo de movimiento humano. Y ella es coach y es médico. Sí, es de todo lo que quisieras en un... Sí, y creo que eso se va viendo cada vez más en el mercado. O sea, antes era como demasiado dividido, ¿verdad? Y ahora hasta la misma terapia, o sea, ni siquiera veámoslo como el coach de gimnasio que necesita saber algo de terapia. Ahora hay un montón de clínicas de terapia que usted ve la rehabilitación y se parece mucho a entrenamiento. Sí, claro. Entonces cada vez se va uniendo más, que es muy, o sea, que es muy positivo para la persona, o sea, para el cliente final. Esa unión es mejor que dañina, digámoslo así. ¿Verdad? Uno podría pensar, es que se están metiendo en otras zonas, ¿verdad? Y no, o sea, yo creo que, digamos, por ejemplo, un proceso de terapia bonito es donde usted pueda salir de la clínica no solo sin dolor, sino sin dolor, y seguro que puedes alzar a tu hijo y no va a pasar nada. Sí. No que no me duele el hombro, pero qué miedo, ¿verdad? O sea, sino que el mismo terapeuta te prepara un toque y te dice, vaya al gym, pero ya está listo. Yo me acuerdo, bueno, yo tuve una lesión muy seria de espalda en el 2018 y me vi con Rolo Serrano, ¿verdad? Y me acuerdo que eso era parte de lo que Rolo me decía. Rolo me decía, es que usted sí le voy a quitar el dolor, pero también le voy a enseñar cómo moverse, porque yo en ese momento probablemente no recuerdo qué era lo que tenía que cambiar, pero probablemente habían ciertas deficiencias en mi movimiento. Y me imagino, al final yo fui porque me dolía, quería que me quitara el dolor, pero al final del proceso, me acuerdo que un día hasta llegaste vos a hacerme unas evaluaciones, no sé si te acordás. Sí. Que por cierto, yo me acuerdo que Rolo me decía, es que usted tiene el motor de un carro de carreras, pero en la carrocería de un bocho. Sí, y tenía razón, o sea, digo. Pero bueno,
Eso era una anécdota nada más. Pero me acuerdo perfecto como que al final del proceso digamos, por ejemplo, me acuerdo, aprendí cosas de movimiento que tal vez no era la razón por la que fui. Claro. Pero es como un valor agregado, digamos, de lo que me estás contando. Y eso es como hacia donde va mucho el tema de la terapia. Exacto, sí, y además uno generalmente va ahora a los centros de terapia física y tienen personal training y tienen, o sea, como que se integró. Y entras y ves un kettlebells. Claro, y ves, hay de todo. Exacto, sí, sí. Eso es algo bueno. Claro. Sí. Ok, Mike, ¿en qué año terminas nutrición? ¿Cuál es tu segue, digamos, a la nutrición? Bueno, empecé a estudiar nutrición seguido de terapia física, porque ya tenía ahí bastante tiempo ser entrenador, entonces ya sabía como la clara importancia de la nutrición en la mayoría de metas que tienen los clientes. Pero bueno, ya ahí tenía mucho más carga de trabajo. No me acuerdo qué estaba haciendo en la parte administrativa, pero creo que por ahí hubo una cadena de gimnasio, una franquicia de gimnasios que vino a Costa Rica y me puse, o sea, logré estar ahí como en la parte administrativa montando los primeros gimnasios. Entonces me estaba bastante ocupado, siempre con clientes, entrenándolos. Entonces sí, la parte de nutrición fue ahí poco a poco. Inicié como bastante fuerte, que venía con la costumbre de estudiar bastante terapia física, pero poco a poco llevaba cada vez menos materias, etcétera. Entonces sí, duré bastante, duré como 7 años sacando una carrera que usualmente no más, creo que duré como 8 o 9 años. Porque también terminé el currículum y no presenté mi tesis seguido, o sea, me di como vacaciones 2 años y después presenté la tesis y sí, la llevé mucho más relax. Igual, mi enfoque siempre ha sido hacia la parte deportiva, hacia la parte de bienestar y el currículum académico de nutrición es muy clínico, entonces había un montón de materias que a mí no me interesaban para nada, entonces igual lo llevaba muy tranquilo porque había materias que no eran de mi interés, entonces básicamente ahí a veces las dejaba de lado, etcétera, y después ya las tuve que llevar por obligación, ¿verdad? Para que tenga el título, ¿no? Básicamente, sí. Ok, Mae, cuando, o sea, digamos, percibo que desde muy temprana edad siempre supiste que querías trabajar en algo relacionado al deporte, o sea, digamos, nunca quisiste un trabajo detrás de un escritorio en nada más que no fuera deporte, o si alguna vez lo consideraste. Mae, nunca en la vida. Nunca en la vida. Sí, siempre me vi como coach y más bien, y ahora que estoy más roco, me sorprendo de que sí he tenido bastante experiencia en la parte administrativa y nunca me lo hubiera imaginado. Obviamente entré a la parte administrativa por mi experiencia como coach, ¿verdad? Y ha sido la parte administrativa en gimnasios y cosas de estas. O sea, relacionada a la industria de fitness, ¿verdad? Entonces sí, fue algo que no me hubiera esperado estar tanto rato detrás de una compu, porque siempre me imaginé como full coach nada más, ¿verdad? Sí, pero en el piso, en la acción, digamos. Exacto, y con la vida va cambiando un poco ahí el asunto. Okay. Mae, ¿cómo entras a Multispa? O sea, ¿cuál es tu acercamiento a Multispa? ¿Cómo entras? ¿Entras como entrenador personal o entras ya a la parte administrativa? Creo que entré por 2 cosas. Bueno, tuve la ventaja de que uno de los dueños, David Mears, me llamó y me dijo que quería que fuera el gerente de una sede que es de Multispa Cipreses. Y creo que lo que más llamó la atención de mi perfil, que yo ni siquiera estaba en la empresa, o sea, yo no estuve nunca en planta, no fue freelance, sino que me llamaron yo estando afuera, fue que había tenido ya experiencia administrativa en esta cadena de gimnasios que había montado. Okay. Y entonces ya tenía experiencia administrativa, okay. Aunque estaba bastante joven, tenía como 24 años, algo así. Y que ya tenía bastante experiencia como entrenador, ¿verdad? Ahí tenía como unos 7, 8 años de ser entrenador personal, ya bastante gente me conocía mi trabajo como coach. Sí. Entonces creo que la combinación esa de ser coach y también algo administrativo, era como un buen fit ahí para el puesto. Entonces me llamaron para ayudar en eso. ¿Y empezaste y actualmente qué posición ostentas en la organización? Actualmente estoy como director de la parte técnica, o sea, todo lo que es la parte de capacitar a los entrenadores y diseño de programas o servicios, cómo modificar los protocolos de servicio, diseñar programas nuevos. Entonces trabajo un poco ahí como con la parte de mercadeo, viendo a ver qué modificamos en el modelo de Multispa para llamar más la atención, con el feedback de los clientes, ¿verdad? Que nos dicen y tal vez estamos fallando en tal cosa, entonces ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? Y mucho la parte de capacitación, que la doy yo directamente o consigo a personas de las cosas que no son mi especialidad para que nos capaciten. A los entrenadores. A los entrenadores. Ok. Y la parte de personal training ya no estás dando.
o si todavía tenés ciertos clientes que te dejaste o ciertos clientes que sí das. Sí, lo único que doy es coaching en línea. Coaching en línea. Ajá, entonces, contarnos un poquito o sea, qué significa coaching en línea. ok, básicamente, bueno, tengo una cartera pequeñita de clientes que ahí siempre actualmente me limito a estar entre 10 y 15 de personas que están comprometidas con algún proceso que quieren hacer de forma seria, digámoslo así. Seria no me refiero a alto rendimiento, sino puede ser algo muy serio, que para gente puede ser muy básico, pero puede ser un proceso. Un proceso, nada más que es importante para la persona, claro. ¿verdad? Y lo hacemos 100% virtual, ¿verdad? Hablamos por Zoom si es necesario, pero la mayoría de los casos lo hacemos por medio de un app, donde tengo mucha relación con ellos. Entonces yo diseño un programa específico para la persona, 100% personalizado, y es full seguimiento. Ya cada ejercicio está programado para esa persona en particular, para sus metas. Si es el caso, le pido videos para revisar técnica. Por ejemplo, si tiene un viaje, un paseo, modifico los entrenamientos para que pueda hacerlo en el viaje o en el paseo. O sea, 100% hecho a la medida con mucho seguimiento, extremado seguimiento, diría yo. ¿Y metes nutrición ahí también? O... Actualmente casi con ninguno, Okay. porque muchos o ya saben muy bien cómo comer, porque son personas, o sea, muchos de mis clientes hasta son entrenadores. Okay. Y en muchos casos tienen su propio nutricionista. Okay. Entonces trabajo de la mano con el nutricionista y ese tema con casi ninguno actualmente lo estoy cubriendo. Okay. Podría hacerlo, pero sí. No hay necesidad en ese momento. Ok, sí. Ok, perfecto. Mae, yo cuando te busqué, creo que fue como en el 2016 o 2017, no me acuerdo, fue por la parte de nutrición y tenías una empresa que se llamaba Biofuel. ¿Eso todavía existe o ya no lo estás trabajando? Sí, eso tal vez duró como 2 años, algo así, porque yo tenía una socia. Okay. Y sí, nos íbamos a dedicar a hacer una empresa de coaching sobre toda la parte de fitness, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo estaba con muchas cosas, entonces casi que yo se lo dejé a ella y después ella quiso llevar otro enfoque, entonces... Okay. Ya no la tenés entonces. Exacto. Ok. Madre, contanos un poco, porque mucha de la audiencia que nos ve, por lo menos, o algo de la audiencia que nos ve, es del ámbito del CrossFit. Y para los que no saben, creo que ya en otros podcasts lo hemos tocado, vos fuiste casi que sos el padre del CrossFit en este país. O sea, digo, para la gente que no sabe y nos está viendo, Manrique fue la persona que trajo el CrossFit al país. Tal vez uno de los primeros. Uno de los, pero la verdad es que he estado con los otros dos que dicen que fueron los trajeron, o los primeros que fueron, se capacitaron, y todo el mundo me dice, no fue Manrique, fue Manrique. El otro día, de hecho, estuve en un podcast con Tomás Calvo y me dijo, sí, yo fui de los primeros, pero fue Manrique. Entonces, contanos un poco de dónde surgió la idea, dónde lo viste y cuál fue la iniciativa de traerlo y cómo lo trajiste, mae. Ok. En esa época yo estaba como gerente de Multispace y Preses. Entonces, bueno, parte de mis funciones en Multispa en ese momento era, yo soy el gerente de la sede, entonces soy responsable de todo de esa sede, que era una sede bastante grande. Por ejemplo, tal vez por ese tiempo andaba como por unos 1.200, 1.300 clientes. Es una comunidad grande, es buena responsabilidad. Claro. Y bueno, desde que yo entré en la empresa, yo también como que, yo paso a paso traté como de fabricar mi puesto actual. O sea, cuando yo empecé no había un director, o sea, este puesto que yo tengo actualmente. Sino que con el tiempo yo lo que hice fue ir viendo deficiencias que teníamos nosotros, los coaches de la empresa, y empecé a dar capacitaciones junto al que es ahora presidente, que se llama Ariel Mora. Entonces los dos estudiamos mucho, nos gustaba innovar protocolos, etc. Entonces empezamos a dar capacitaciones dentro de la empresa de forma gratuita. O sea, por sapos, básicamente, y compartir con otros coaches y poder implementar cosas diferentes, ¿verdad? Que tal vez nos incomodaban en ese momento. Claro. Entonces parte del proceso era estar viendo qué había nuevo. Sí, ¿qué tendencias habían de métodos de entrenamiento? ¿Verdad? Que creo que es bastante obvio que uno como gerente o como dueño de un gimnasio es lo que anda haciendo siempre, ¿verdad? Que está de moda, que tiene éxito. Y justamente en ese tiempo de CrossFit iba arrancando, ¿verdad? Súper fuerte ahí en 2008, 2009. Entonces era inevitable toparse con CrossFit cada vez que uno buscaba sobre innovación, tendencia, etc. Entonces por ahí empezó el asunto. Y sí, yo creo que ese fue como el contacto inicial, o sea, que iba creciendo, por todos lados salía, y que era chivísima y nuevo, y en otros que era lo peor, etc. Y entonces, bueno, ahí fue donde empecé a experimentar con el asunto. ¿Y te fuiste a capacitar
le hiciste Level 1? O sea, ¿cómo lo trajiste? Porque en ese momento era súper estricto el trademark de la marca, ¿verdad? Y para llamarte Vox tenías que estar afiliado. Y Dios guarde a alguien no diera clases si no estuviera, no tuviera Level 1. Entonces, ¿te fuiste a capacitar o cómo fue ese proceso? Sí, bueno, como no había nadie y uno no puede pedirle ayuda como a mucha gente, entonces entrené creo que como un año, 10 meses, como originalmente era, que era viendo la página de CrossFit.com. Sí. Y uno veía qué había y si tenía preguntas de algo, buscaba videos y vámonos, valientes, ¿verdad? Entonces estuve entrenando así como 10 meses, creo. Porque en mi mente tal vez era muy intimidante el hecho de ir a entrenar a Estados, ¿verdad? Porque yo ya en ese momento había ido bastantes veces a Estados a hacer cursos, pero eran cursos muy, muy académicos, ¿verdad? O sea, tal vez hacíamos algo práctico, pero... Sí, muy pocos. Exacto. O sea, era como para ver técnica y así. O sea, en ningún momento le dábamos entrenamiento fuerte. Entonces yo, bueno, me preparé primero porque quería sentir cómo era el asunto y fui a Estados. La primera vez que fui a Estados, creo que fui como 3 semanas. Entonces fui a hacer primero el de CrossFit Running, un fin de semana. Creo que me fui de paseo con Rolo Serrano unos días y después hice Level 1 en el mismo viaje. Y después vine aquí ya con más criterio, además había visitado como 5 CrossFits allá, entonces tenía un poco más claro lo que era. Vine aquí, seguí jugando con el sistema, entrenando gente. Y como yo era parte de Multispa y era el gerente de ese gimnasio, traté de traer el CrossFit dentro de Multispa. Y no lo aceptaron. CrossFit no lo aceptó. ¿CrossFit no aceptó? Ah, ok. O sea, trataste de certificar a Multispa como un box y no lo aceptaron. ¿Por qué? Yo escribí, yo dije, más, yo soy gerente de un gimnasio aquí en Costa Rica, quiero ser el primer afiliado, bla, 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 bla. Me preguntaron, bueno, cuéntenos quién es el gimnasio, no sé qué, y le tiré, y ahí teníamos, no sé, 28 años de existir y somos un gimnasio de este tipo y no sé qué. Y posiblemente la mentalidad era demasiado de, somos anti-Globo Gyms y ustedes son uno de esos y no lo aceptaron. Wow, eso o sea, nunca había... Primero no sabía que había esa guerra entre CrossFit en ese momento con los Globo Gyms. Sí, y después entonces hice la solicitud a título personal y yo dije, bueno, no tengo un box, lo voy a hacer a título personal yo como coach. Y ahí es donde nace CrossFit Complex como tal. Y yo lo que dije fue, soy un coach y lo voy a hacer yo donde... O sea, donde te dé la gana. Sí, si se me ocurre ir a un parque, voy a hacerlo en un parque. Y eso sí te lo aceptaron. Y eso sí lo aceptaron un poquito después. Eso fue... Bueno, yo creo, hablaba en un podcast que estuvo Derek Banks y me contaba que uno de sus muy amigos, porque Derek trabaja para CrossFit HQ y uno de sus muy amigos tenía un box que se llamaba CrossFit Homeless, creo. Es un mexicano que hizo exactamente lo mismo. Yo lo conozco, hermano. Sí. Bueno, él me dio Level 1 a mí, y básicamente tenía eso, digamos. Sí, él estaba certificado y daba clases en un parquecillo, después cambiaba la sede y así. Sí. Pero qué interesante que no te lo aceptaron, mae. No me lo aceptaron. Sí. Ok, entonces, y ahí arrancó, yo me acuerdo, ¿qué año fue, mae, cuando lo trajiste? ¿No te acordás? En 2010 o 2011, no me acuerdo, por ahí. 2011, ok, y después ya arrancó Tomás y 506 con todos los boxes, pero me acuerdo... Sí, súper seguido. Sí, me acuerdo que en ese momento, mae, yo entré a CrossFit en el 2013 y me acuerdo que habían como 3 equipos, no eran equipos, o sea, era la gente de RX Escazú, la gente de, que es lo que es hoy en día Snaga, la gente de 506 y la gente de Complex, que eran ustedes, Lara y Mayita y vos, y en fin. Qué chiva, madre, acordarse de esas cosas. Yo creo que el CrossFit era más sano antes, madre. No sé por qué, pero... Sí, era bueno, más o menos, al principio sí no, sí, bueno, sí, Ross, etcétera, bueno, Ross, pero... sí, pero digo, ya todo el mundo se conocía, era un poco más familiar. Claro, ahora sí, es mucho más grande. Total. Mae, contanos un poco de tu escuela, Complex, porque, bueno, antes de eso quiero preguntarte, no quiero dejar pasar esta parte sin preguntarte qué pensás del curso de CrossFit. O sea, me interesa tu opinión, que lo hiciste y que sos, como dije al principio, una voz súper autorizada para mí en el mundo del fitness aquí en Costa Rica. ¿Qué pensás de ese seminario de un fin de semana y ya salí siendo coach? Creo y estoy casi seguro que la intención de ese seminario es dirigido a clientes. O sea, creo que es una muy linda experiencia en el contexto de un gimnasio gringo que tiene muchos clientes y ese seminario le soluciona mucho los problemas de logística diarios. ¿A qué me refiero?
y mucha gente llega a clases de CrossFit, ¿verdad? Llega de vez en cuando, o es un fiebre y llega siempre, pero muchas veces por un tema de servicio y logística, tal vez no hay tanto tiempo para profundizar muchísimo en técnica, etcétera. Entonces uno como coach hace lo mejor posible, pero tiene tiempo limitado, la gente quiere entrenar y sudar, etcétera. Entonces un fin de semana donde es full enfocado en seminario y venga a aprender, le soluciona al dueño de un box que sus clientes que van al level 1 aprendan lo básico muy bien. Y además les hablan un poquito de nutrición y un poquito de cómo es que diseñamos la programación, pero es una pincelada. Y para mí es un lindo seminario para clientes. Que yo soy un fiebre y me encantó CrossFit y quiero aprender más y voy a ir a la fuente y llevo el seminario de nivel 1. Y tal vez es un lindo inicio para el coach que quiere comprometerse con el sistema, pero claramente las herramientas son muy pocas. Sí, es que realmente, bueno, yo opino muy parecido a vos, porque a mí me encantó el curso. Yo lo hice en el 2015 y me encantó, pero yo no me, yo, digamos, no salí del curso diciendo, soy coach ahora. Y yo creo que ellos el marketing que le dan si usted sale de este curso puede dar clases de CrossFit, ya usted es un coach porque hay un examen al final. Entonces, y yo creo que parte de la crítica de la metodología es esa, digamos, que otra gente dice, hey, yo estudié llevo 15 años estudiando para poder ir a dar una clase de lo que sea, movimiento, y estos maes hacen un fin de semana y ya salen creyéndose que son coaches y autorizados por la marca para dar, para dar clases. Entonces yo creo que la crítica viene mucho de ahí, pero el enfoque que le das es cierto, o sea, para la parte de la persona que le apasiona el CrossFit y va a aprender es súper interesante. Claro, sí. Está interesante. Ma, contanos un poquito de tu escuela, de Complex, cómo inicia y contanos un poquito qué es. Ok. Ma, inicia en el 2008, de hecho, con un amigo que se llama Álvaro Barnechea, ahorita es doctor especialista en ortopedia y uno de los dueños de Multispa, que es el doctor Ricardo Castro, uno de los ortopedistas más reconocidos del país. Nace el tema de dar seminarios justamente porque en ese tiempo no había capacitación específica, etcétera, sobre la parte de entrenamiento. Entonces dimos como grupo hicimos 2 o 3 eventos donde cada uno exponía de sus especialidades básicamente. Ya después, como grupo no seguimos organizando eso, pero a mí me encantó la experiencia de compartir conocimiento con otra gente y aparte la parte comercial, ¿verdad? Yo vi una oportunidad porque no había eso. O sea, si yo quería hacer un curso un fin de semana y aprender de algo, no había aquí, siempre tenía que viajar, ¿verdad? Entonces desde ahí empecé y básicamente durante mucho tiempo lo que hice fue dar un seminario de sábado y domingo donde compartía como tendencias nuevas, ¿verdad? Entonces lo daba 1 vez al año, 2 veces al año y si había algún protocolo de entrenamiento, entonces daba como una introducción general y compartía ese protocolo específico, ¿verdad? Y se practicaba y listo. Y así estuvo bastante tiempo. Ya después vi la necesidad de irlo formalizando más y de darle más estructura hasta lo que tenemos actualmente, que es un currículum bastante extenso donde la promesa es darle al coach todas las herramientas necesarias para que viva de esto, ¿verdad? De ser coach. Entonces tenemos un curso inicial que se llama Complex GPP. Dura 7 semanas donde vemos cómo atender a un cliente que está empezando y hacer lo mismo que promete CrossFit, que es GPP, que es acondicionamiento, preparación física general, ¿verdad? Tener de todo un poquito. Buena movilidad, algo de fuerza, acondicionamiento, potencia y ser balanceados, ¿verdad? Ese es el nivel 1. Y después los estudiantes entran a la certificación, que es un proceso como de 5 meses, donde tenemos seminarios presenciales y vamos viendo técnica, programación, la parte de negocio, cómo dar el servicio, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que hacemos. O sea, dura casi de un año, casi que dura el graduarse de Complex. Más o menos, puede ser que en total son como 7, 8 meses de estudio. Ok, Sí. Que es una universidad básicamente, lo que has creado. Es como ¿qué diría yo? Como un técnico tal vez, ¿verdad? Algo así. Técnico. Sí. ¿Tenés el dato de cuánta gente has graduado en este momento? Con la certificación creo que llevamos como por 120, 130 estudiantes. Sí, y te lo digo yo porque se oye mucho, o sea, digamos, mucha gente, opino que es un curso que ya por lo menos está muy bien posicionado en el mercado, la gente ya lo busca. Sí, y bueno, parte creo que la responsabilidad de ofrecer un curso así es
de darle un poco de apoyo de la parte como marca para que los estudiantes se sientan que están apoyados, ¿verdad? No solo desde la parte de mercadeo, que conozcan ahí el branding y la marca como tal, sino que una vez que se gradúan, yo trato de seguir agregando valor. O sea, si actualizo algo, se los envío, si veo un estudio bonito, se los envío. Y cada vez estamos tratando de ver cómo diseñamos experiencias para que los estudiantes que se graduaron hace mucho tiempo sigan teniendo conexión con la escuela. Y justamente eso, para que se sientan como acompañados, ¿verdad? No como que hizo el curso y adiós, ¿verdad? Sí, sí. Cuesta un poco, ¿verdad? Y algunos ahí por temas de vida y todo, sí, se van por otro lado, etcétera, ¿verdad? Pero hacemos el esfuerzo de que sigan sintiendo parte de la escuela aún cuando ya están graduados. Cuando hablas de la gente, digamos, como que le continúas dando seguimiento y todo lo demás, ¿tenés más o menos una estadística de cuánta gente continúa así o sea, digamos, se gradúa y sí sigue haciendo, o sea, va sobre la misma línea, personal training y todo eso, y cuánta se desvía o no tiene? No tengo la estadística. Okay. No. Mae, ¿y este curso es en alguna sede en específico o cambia de sede cuando son presenciales ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, ahora tenemos 2 años, sí, 2 años de estar en Ford, que es un gimnasio que está en Santana. Okay. Un gimnasio muy lindo ahí, al aire libre. Entonces estamos ahí como sede, ¿verdad? Básicamente porque es un gimnasio que cumple muchas características de post pandemia. Es al aire libre, tiene buen espacio, el equipo que usamos en Complex para la mayoría de programaciones. Okay. Pero no tenemos una casa física, sino que sí. Dependiendo como necesidades, alquilamos diferentes lugares. ¿Nunca pensaste en emprender un gimnasio? O sea, tener un gimnasio. Sí, tuve la experiencia con Cluster, con Maya Bird y Francisco Lara, que eran 2 atletas que yo entrenaba en CrossFit. Y se enfiebraron tanto que quisieron abrir su propio box. Entonces, de ahí los acompañé durante bastante tiempo en el asunto. Y no sé, creo que con Lara tuve Cluster como 4 años o 5. Yo en algún momento me separé de Lara y por temas de que tenía muchos proyectos, etcétera. Entonces yo le dije a Lara, la verdad es que no estoy tan involucrado, vos sos el que está haciendo la mayoría de las cosas. Seguí adelante y Lara siguió creo que 1 año y medio o 2 años más después, ¿verdad? Sí, se me fue la pajarita del todo, man, sí, cierto. Sí. O sea, tengo experiencia trabajando como empleado de una cadena grande y también como emprendedor teniendo un gimnasio que lo empezamos de cero, ¿verdad? Claro. Sí. Mae, quería tocar el tema un poco corporativo y después meternos un poquito a la parte de mindfulness y todo, porque yo sé que es un tema del que hablas mucho y te apasiona mucho. Hay una relación directa entre, bueno, el otro día el jefe de marketing aquí en Duber me dijo, Manrique posteó un estudio que me parece interesante que lo conversemos sobre la relación, y lo hablábamos fuera cámaras ahora, la relación entre que una empresa invierta en fitness es un poco, tal vez, sí, ¿verdad? En fitness es, o para sus empleados con ganancias directas para la empresa. Claro. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre ese tema? ¿Cuáles son los beneficios reales? Si es que te acordás del estudio, porque el otro día estábamos hablando y me dijiste, eso lo posteé en el 2001, en el 2021. No, creo que lo más importante es como, vamos a ver, creo que el tema de programas de bienestar siempre han estado como en la mente de empresas grandes, ¿verdad? O sea, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre han sido, o históricamente eran cosas como muy genéricas o sea, con poco impacto. Básicamente, y ahora te cuento una anécdota ahí personal para que me acordes, pero básicamente son cosas como súper típicas como el reto de 8 semanas para bajar de peso. Entonces se meten ahí algunos y medio hacen algo y después de 8 semanas no hay adherencia y todo el mundo sigue igual, ¿verdad? O bueno, yo sé que empresas muy grandes lo que dan es un beneficio en plata, ¿verdad? Entonces, tenés, no sé, $400 al año para que inviertas en bienestar. Pero creo que aceptan hasta tenis. Entonces, si un no quiere hacer nada de ejercicio, va y se compra, no sé, 3 pares de tenis y listo. Y ya, ¿verdad? No hubo ningún impacto. Entonces, con el tema de pandemia todo cambia. Y todo cambia a nivel corporativo y a nivel global, ¿verdad?
donde ya se entiende fitness y el entrenar y el cuidarse, no como una vara solo estética o solo para alto rendimiento, sino como un tema de sobrevivencia y una vara seria. O sea, creo que la pandemia dejó eso muy claro, ¿verdad? Sí, 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 claro. Ya ir al gimnasio no es un tema nada más de... Sí, los que van al gimnasio para verse lindos. Sí, sí, es un tema de que abarca un montón de cosas Claro. más. O sea, si alguien no lo entendió con pandemia, no sé dónde estuvo metido, Sí, ¿verdad? sí, estoy de acuerdo. Entonces las empresas hicieron varios estudios y las empresas empezaron a invertir un poco distinto, ¿no? De forma más inteligente, haciendo programas con más profundidad y más seguimiento. Entonces ahí es donde se empieza a relacionar el impacto de cada dólar invertido en programas de bienestar serios en los colaboradores en cuanto se ahorran. Es un tema de ahorro porque el colaborador no falta a bretear y además que aumenta la productividad, que eso está más que estudiado, ¿verdad? Entonces no solo hacemos que la persona no pase faltando por problemas de espalda, porque su sistema inmune está bajo y entonces falta cada rato porque la gripe, etcétera, sino simplemente porque es una persona más activa que produce más, se puede concentrar más, o sea, mejora su rendimiento en el brete gracias a que se cuida. Entonces, si tienes un staff de 500, 1000, 2000 personas y cada uno está produciendo más, claramente que lo vas a ver en retorno, ¿verdad? Entonces, bueno, así he ido un poco cambiando la industria corporativa últimamente. De hecho, ahora en Multispa tuvimos la experiencia en febrero, de abrir un gimnasio, la 7ª sede de Multispa, dentro de un centro corporativo en Heredia, que es cerrado solo para la gente que está ahí. Y eso habla mucho del interés. Sí, claro, de cómo cambió. Total. Mae, contame la anécdota antes de que se te olvide. La anécdota de este tema, de la parte corporativa, es que durante toda pandemia, a mí me llamaron bastante empresas para que diera charlas, ¿verdad? Entonces a mí me contactan y yo pienso lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a dar yo una charla de 1 hora donde nadie ni siquiera enciende la cámara en el Zoom si esto no va a tener impacto? Claro. Entonces yo trato de proponer cosas distintas. Hagamos un programa con seguimiento, etcétera. Y lo que se nota es que muchas veces, pero muchas veces la persona encargada, que puede ser un gerente operativo o alguien de recursos humanos, lamentablemente lo que quiere es hacerle un check a la tarea. Sí, sí, no le importa. No le importa. Me pusieron esto, pues salgamos del... Exacto. Este tema, ok, sí, quedé una charla y ya cumplí para decir en la reunión que cumplí. Entonces, lamentablemente en algunas empresas todavía se ve eso, ¿verdad? Y no han llegado al punto en entender que si uno cuida a los empleados y están más sanos, van a rendir mejor, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente todavía algunas están ahí. Bueno, pero por lo menos yo creo que la pandemia, ahora que tocamos este tema, sí cambió un montón eso. Sí, sí. Y el tema yo creo que mucha gente también ahora ya no es tanto que hay cosas afuera del trabajo, hay más vida afuera del trabajo porque nos encerraron casi un año, ¿verdad? Que no se podía salir, entonces la gente empezó a ver, puchica, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo creo que ojalá la verdad que más empresas vean el beneficio de esto. Por ejemplo, yo sé que aquí, digamos, en donde estamos en Duer, Alejandro y César casi que no obligan, pero promueven muchísimo a sus empleados como usen la sala, o sea, entrenen, o sea, y el rendimiento, y al final son personas más felices. Entonces me imagino que por ahí va el estudio también. Sí, y hay un tema de comunidad, ¿verdad? De que si, digamos... Sí, cultura organizacional. Claro, sí, si varias gente hace algo físico, ¿verdad? Juega fútbol, va al gimnasio, definitivamente la parte de relaciones va a mejorar, claro. ¿Verdad? Entonces después, si yo tengo una bronca con vos y trabajamos juntos, va a ser mucho más fácil decirte, Gonzalo, no me parece tal vara. Sí. Porque nos volamos patadas en la mañana jugando fútbol, ¿verdad? Va a ser más fácil. Sí, exacto. Hablas demasiado o sos un promotor del tema del mindfulness. Ajá. Contanos un poquito, contarles a la gente qué es y la importancia o por qué crees que es tan importante. Ok. Vamos a ver, es un tema que yo lo promuevo, pero trato de ser bastante respetuoso, porque creo que es algo, a diferencia del ejercicio, nutrición, creo que es algo que uno llega por necesidad. Yo sé que el ejercicio, el entrenamiento y la nutrición puede ser parecido, pero creo que el tema de meditación y mindfulness es un poco más personal. Entonces creo que la mayoría de los que llegamos por algún tema, ¿verdad?, que queremos solucionar.
de vida, problemas, estrés, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que casi siempre anda por ahí. ¿Cómo lo explico yo? Está más, o sea, si uno ve a la mayoría de la gente que tiene alto rendimiento en su trabajo, deporte, etcétera, tiene algún tipo de, la mayoría tiene algún tipo de práctica introspectiva, o sea, llamémosle algún tipo de meditación. Entonces, si a uno le interesa rendir bien en su trabajo, tener buenas relaciones en la familia, rendir bien en el deporte, es una de las primeras herramientas que uno volvería a ver actualmente, ¿verdad? Es ejercicio, es tal vez en un orden más lógico sería como duerma bien, coma bien, entrene, y en algún lugar de esos, además de eso, meditación, que hay muchas formas, ¿verdad? Sí, creo que eso es importante tocarlo porque, digamos, a mí me dicen meditación y yo me imagino el y esa carajada Sí. que no necesariamente es así, ¿verdad? Sí, tal vez lo confuso de vender la idea es que primero es algo abstracto, ¿verdad? Vos me ves sentado con los ojos cerrados y no sabes qué estoy haciendo, a diferencia si me ves haciendo un peso muerto. Claro. Lo es mucho Sí, más sí, claro. es más tangible. Exacto. Entonces, eso es una dificultad de enseñanza y promover la práctica, ¿verdad? Que es súper abstracto y que ya tenemos ideas tal vez extrañas o lo relacionamos tal vez a religiones, etcétera. Entonces, el tema con meditación es que es una palabra súper amplia, como decir deportes. Sí, deportes hay miles, ¿cierto? Y de todos los tipos, meditación es igual. Entonces, dentro de la sombrilla de meditación hay un montón de técnicas. Algunas súper abiertas, ¿verdad? Que no tienen ningún protocolo específico. Y otras varas completamente estudiadas, con protocolos súper claros. Entonces hay de todo. Lo que yo he estudiado y promuevo es mindfulness, que es una técnica de meditación. Y previo a eso, breathwork, que es trabajo de respiración como tal. Empecé estudiando mindfulness y me di cuenta que eso de entrada tiene algunas limitantes, o sea, que puede ser algo avanzado para algunas personas. Entonces, por eso me devolví, digámoslo así, a capacitarme en la parte de respiración. Entonces, actualmente creo que la primera herramienta es ejercicios de respiración, que son mucho más accesibles, más objetivos para la persona. Y que si quiere quedarse con eso y entenderlo así, como que yo hago ejercicios de respiración, súper. Y si quiere progresar a algo más profundo, viene la parte de mindfulness, ¿verdad? Y eso es ejercicios de relajación, o sea, respiración para relajarse, respiración o sea, ¿cuál es una persona te llega y cuál es el objetivo de lo que querés lograr al final del proceso? Digamos que te dice, me gustó o sea, bien, quiero aprender a respirar, ¿para qué? O sea, para generar, o sea, es lo que todavía no me queda un poco claro. Justamente tal vez esa sería la pregunta que yo le devolvería a la persona. Okay. Es, ok, contame, ¿de dónde nace el interés que viste para entender por dónde anda, verdad? Claro. En respiración, la respiración, vamos a ver, yo la puedo usar para varias cosas. Entonces, tanto la puedo usar para aumentar energía y concentración, donde son prácticas que se ven muy distintas a la parte de relajación. Ahora, por un tema de estilo de vida y donde, como andamos todos, que la mayoría tenemos algo de estrés que solucionar, entonces muchas de las prácticas se van hacia el lado de relajación. Pero también se pueden hacer prácticas más si estás con sueño, etcétera. Se pueden hacer técnicas de respiración que lo que hacen es despertarte y más bien ponerte más activo. Wow. Por ejemplo, antes de entrenar, que tal vez venís así demasiado achantado, con Adrián Romero hablaste sobre el tema de café y cafeína previo a entrenar. Sí, claro. Bueno, un pre-workout puede ser una técnica de respiración. Wow. ¿Verdad? Que eso está interesantísimo. Sí, entonces uno puede usar respiración para las dos cosas. Usualmente la mayoría de la gente lo usamos en la parte de relajación. Y lo que hacemos es alterar directamente el sistema nervioso por medio de la respiración. Eso es lo que hacemos. Y después la parte de meditación ya tiene otros objetivos, donde mucho es el tema de concentración. El tema de relajación es como secundario en la meditación. Y se puede asociar, yo siempre digo que en la meditación trabajamos en una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Que es alto rendimiento y felicidad, donde yo opino que las dos vienen de la mano. Si yo rindo bien en mi deporte o en mi vida, en mi trabajo, estoy más feliz. Y si estoy feliz, claramente voy a rendir mejor. Entonces, para mí es una práctica que tiene como esas dos caras. Usualmente uno le entra por alguna. ¿Sí? Tengo depresión, estoy ahuevado, tengo un problema. Claro. Empiezo por eso y después rindo mejor. Mira, qué raro. Y muchos lo buscamos de inicio, así fue en mi caso, por alto rendimiento. Me encanta el alto rendimiento, quiero aprender una herramienta que mejore el rendimiento de los seres humanos y mira, me siento más feliz. Claro. ¿Verdad?
Entonces por ahí anda en general. ¿Y das cursos de eso? ¿O capacitaciones? ¿O Sí, tenés no sé, retreats? Antes de pandemia estábamos haciendo retreats, que era como un proyecto que tenía en pareja con mi esposa. Por pandemia lo cerramos, además nació nuestra hija, entonces estamos en un break de eso. Posiblemente después de la mitad de este año lo que esté dando es coaching personalizado de ese tema en particular. Me parece interesantísimo. Yo traté de hacer, así esto como anécdota personal, traté de hacer una relajación que era un método de respiración como para relajar, que era como 4 segundos llenar los pulmones, 4 segundos sostener, 4 segundos vaciándolo, o 4 o 5, no me acuerdo, y 4 segundos vacío. Y dificilísimo. O sea, me quería ahogar cada 5 segundos, me costó un montón como encontrar el ritmo, pero una vez que lo logré, sí sentía como que al final, no sé, me ponía a pensar, o sea, de lo que trataba en ese momento era para descanso, me parece que era, no me acuerdo, y quería como dejar la mente en cero, digamos, como tratar de no pensar mucho. Y me acuerdo perfecto que yo empezaba a respirar, por ejemplo, y empezaba en el proceso, y ya cuando medio lo lograba, ideas. me llegaban ideas como, mae, no he pagado la tarjeta. Sí. Pum. Y un punto otro, mae, se me venía tatuada, y ahí iba. Entonces, y era como que, mae, me daba, lo que sí sentí es que lo hacíamos como por 15 minutos, y mi esposa y yo al principio, antes de salir, o sea, fue una práctica como que hicimos un tiempo, antes de salir en las mañanas, antes del brete. Y me acuerdo como que mi esposa se quedaba dormida, me acuerdo de Silvia, mae, pero yo sí como que trataba de hacerlo un poco más en serio, entonces, la cabeza volaba, y al final lo que sí me acuerdo de sentir es que terminaba y me sentía más descansado, como que, no sé, como que fue como que más, no sé cuál es la palabra, pero me sentía como un poco más relajado, tal vez es la palabra. Entonces, pero me pareció muy interesante el punto que tocaste, que hay técnicas de respiración para todo, o sea, hasta para pre-workout. ¿Cuál es esa? O sea, solo como, no sé si... Sí, digamos, de manera general. De general, sí. Cuando uno hace respiraciones nasales, inhala y exhala por la nariz, y además la exhalación es más larga que la inhalación, eso lleva a hacer la relajación. ¿Sí? Entonces, si usted quiere estar relajado, cierra la boca y inhala y exhala por la nariz, y además, por ejemplo, puede contar 3 segundos al inhalar, 1001, 1002, 1003, y exhalo en 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Esas dos cosas, que sea nasal y que la exhalación sea más larga, tiende a la relajación. Cuando cambiamos el patrón respiratorio, lo que hacemos es que las inhalaciones son más agresivas que la exhalación, ¿verdad? Y inhalamos por la boca o por la nariz, pero rápido, como... Eso, después de unos minutos, lo que va a hacer es estimular el sistema nervioso y te va a acelerar y te va a despertar más. Okay. Está interesante eso. Sí. ¿Y es por algo de las ondas del cerebro? ¿Tiene algo que ver o no tiene absolutamente nada que ver? Porque hay ondas alfa y gamma y no sé qué. El mecanismo directo es a nivel del sistema nervioso, porque hay un nervio, que es el nervio vago, que tiene mucha inervación en el diafragma. Entonces, ese nervio lo que hace es recolectar información de cómo está trabajando el diafragma, que es uno de los músculos principales de la respiración. Además, tiene bastante inervación con el corazón. Entonces, igual, cuando uno respira de cierta forma, los latidos del corazón cambian. Claro. Entonces, sube esa información del diafragma y del corazón hacia el sistema nervioso y le dice, aparentemente estamos respirando muy rápido, como si estuviéramos haciendo ejercicio o como si estuviéramos en un ambiente de estrés. Entonces, despiértese, lleve sangre a los músculos, porque algo va a pasar o algo está pasando. Sí. ¿Verdad? Básicamente, es uno de los mecanismos importantes, que ese nervio lleva la información del cuerpo hacia el cerebro y le dice, aparentemente algo importante, alistémonos. Bueno, hoy aprendí algo nuevo. Entonces, ya saben, si no necesariamente hay que tomar No Explode y todas esas carajadas. Necesariamente, sí. Con solo, ni café, con solo la respiración podemos entrar en un pre-workout buenísimo. Mae, ya para ir más o menos cerrando el podcast, ¿dónde te ves en corto, mediano y largo plazo? ¿Te ves siempre cercano al fitness o querés emprender algo? ¿Qué proyectos tiene a futuro Manrique? Creo que la escuela Complex tiene mucho donde crecer, mucho, en términos de acompañar a los estudiantes actuales, en desarrollar programas nuevos, que estamos trabajando en eso, pero lleva su tiempo y su logística. Bueno, y desde hace 2 años para acá ya he estado trabajando en ir construyendo un equipo de trabajo para que no sea solo yo, la escuela, sino que
Ya estoy capacitando gente que me va a acompañar en el proceso de crecer la escuela a largo plazo. Entonces creo que es uno de los proyectos que me apasiona bastante, el tema de poder seguir pasando información y mi experiencia a gente que está empezando. Eso es algo que me apasiona un montón, o sea, lo puedo hacer de gratis sin problema, y lo hago con mucha gente que ayudo sin ningún fin lucrativo. Entonces eso me encanta. Con la empresa Multispy estoy súper agradecido, he estado ahí 16 años, toda una vida casi. En diferentes puestos, haciendo de todo. Y antes de eso, entrené ahí años, o sea, desde que tenía 10, 11 años, estoy en Multispy como cliente, entonces esa es mi casa. Si puedo seguir ahí, contento, apoyando a cómo vaya la empresa, y si compartimos la misma visión, ¿verdad? En el futuro, posiblemente siga ahí de alguna forma. El tema de yoga y meditación siempre lo he visualizado como que posiblemente entre más roco, más me meta en eso. No tanto yoga tan físico, pero sí mucho de esta parte de meditación, respiración, por un tema de los beneficios que yo he visto en mi vida, por igual los pocos recursos que hay aquí en Costa Rica al respecto, bueno, y en el mundo en general es bastante difícil. O sea, si uno quiere empezar este tipo de prácticas, uno empieza a averiguar y no tiene como muchas veces a dónde ir o con quién aprender, y son herramientas muy, muy accesibles. Entonces sí me gustaría en el futuro poder promoverlo todavía más y tener espacios para compartirlo con más gente, ¿verdad? Claro. Eso en la parte laboral, y bueno, y ahora soy papá, entonces cada vez abrir más espacios para estar con mi bebé y mi esposa, básicamente. Bueno, buenísimo, entonces sí. Mucha suerte en todos esos proyectos que hablabas, yo personalmente llevo un rato viéndote, ¿verdad? Desde que entré a CrossFit, sé quién sos y he visto casi que sos sinónimo de Multispy, te lo digo, por lo menos, digamos, yo ni sabía quién era el dueño de Multispy, casi siempre que la gente habla de Multispy, Manrique Zanabria, sí, Multispy, Manrique Zanabria. Entonces yo creo que eso que dijiste, que llevas toda la vida ahí, se nota, digamos, y es como algo por lo que la gente, digamos, que te reconoce. Y lo otro es, para mí eso es una voz, yo lo dije al principio del podcast, una voz súper autorizada por todo tu conocimiento. Sé que te gusta estudiar, sé que pasas researchando un montón de cosas, entonces pues te deseamos la mejor de las suertes en los proyectos futuros. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Me gusta siempre terminar el podcast, ahorita suena la carajada esta que nos va a distraer. Pero, buen tiempo hoy, Sí, estamos apenas. Me gusta terminar los podcasts dándole un espacio al invitado para que se promueva, básicamente. Si alguien te quiere contactar, ¿a dónde te contacta? Si alguien quiere información de Complex, ¿a dónde te encuentra? No sé si das tus redes sociales, las puedes dar, en fin, es un tiempo como para que te vendas. Ok, buenísimo. Pues ahí está. Excelente. Nos dio apenas. No, sí, bueno, si les interesa la parte de capacitación como entrenadores, creo que lo mejor es visitar la página web de la escuela, que es complexschool.com, y ahí está toda la información En algún lado aquí, Gabo o Valerie la va a poner. Súper. Ahí está toda la información de los cursos, etcétera, y tal vez si tienen alguna pregunta de respiración, mindfulness, entrenamiento, lo que sea, mi cuenta de Instagram, que es Manrique Zanabria, me escriben y yo de fijo les contesto. Para ayudarles o para darles recursos, ¿verdad? Que leer, que video, etcétera. Para el personal training, ¿está recibiendo clientes? ¿Ahorita está cerrado? Sí, usualmente eso es como por referencia a mis mismos clientes. Okay. Sí, si a alguien le interesa, todo bien. También. Si tengo espacio full, les puedo ayudar. Y si no, lo que hago es recomiendo a alguien dependiendo del perfil. Entonces le pregunto un poquito qué anda buscando, cuáles son sus metas, etcétera. Y ahí más o menos veo qué coach yo sé que les puede ayudar y los refiero a algún colega ahí que pueda ayudarles. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, excelente. Pura muchas vida. Gracias. Terminamos. Si te gustó este podcast y querés ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.